Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Escuchar al Hijo amado de Dios. Y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. En los relatos de lo que sucedió en el monte de la transfiguración que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas, vemos cómo nuestro Señor Jesús llevó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta para orar. Las Escrituras nos dicen que mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió de un blanco deslumbrante. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 29. Entonces aparecieron dos de las figuras más ilustres de la fe judía, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Imagine la conmoción y el asombro de los discípulos cuando vieron a estos dos grandes hombres, uno que representaba la ley y el otro que representaba a los profetas, que aparecían con Jesús en la gloria. Pedro, sintiendo que tenía que decir algo pero sin saber qué decir, espetó: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí, y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Ahora bien, Pedro no se dio cuenta de que al decir esto estaba poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías, y el Padre tenía que corregir a Pedro. Mientras Pedro aún estaba hablando, una nube los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron al suelo muy asustados. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 7. Cuando se atrevieron a mirar hacia arriba, no vieron a nadie más que al Señor. Ahora imagina esto. Acabas de ser eclipsado por la nube brillante de la gloria Shekinah de Dios y escuchaste al Padre decir desde el cielo: Escucha a mi Hijo, Jesús. Mientras estás boca abajo en el suelo, absolutamente aterrorizado, ¿no te preguntas qué dirá Jesús? ¿Cuáles serán sus primeras palabras? Entonces el Señor Jesús se acerca a ti, te toca con seguridad y calidez y dice: Levántate y no temas. ¿No es eso tan hermoso? Sus primeras palabras cuando sus discípulos estaban aterrorizados no fueron palabras pertenecientes a una nueva ley o mandamiento, eran palabras de gracia. Y en esas palabras ves la naturaleza de nuestro Señor. Su presencia y sus palabras siempre te levantarán el espíritu, el alma y el cuerpo cuando te sientas deprimido o temeroso. Volviendo a la historia, quiero que noten lo que dijo el Padre. Escúchenlo, no escúchenlos. En ese monte de la transfiguración de nuestro Señor, Moisés y Elías estaban parados allí junto con Jesús. ¿Quién fue Moisés? El legislador. ¿Quién fue Elías? No solo un profeta del Antiguo Testamento, sino también el restaurador de la ley en el Antiguo Testamento, cuando Israel fue tras otros dioses. Elías vino al pueblo como el restaurador de la ley. ¿Ves que para el creyente la ley de Moisés ha cumplido su propósito de llevar al hombre al fin de sí mismo? Los profetas también han cumplido su propósito de recordarle al hombre las leyes de Dios. Ambos han cumplido sus propósitos. Ahora es el día de la gracia. Es el día del Hijo de Dios, no de los siervos de Dios, sino del Hijo de Dios mismo. Desafortunadamente, hay muchos creyentes hoy que ponen a Jesús, la gracia, al mismo nivel que la ley de Moisés. Se ven a sí mismos como restauradores de la ley y luchan para que se restablezca la ley de Moisés. Pero ese no es el corazón del Padre. Por eso el Padre habló y dijo: Escúchalo. Creo que las personas que abogan por traer de vuelta la ley de Moisés no se dan cuenta de que por la ley no está el conocimiento de la santidad o de Dios, sino el conocimiento del pecado. Mira Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 22. Así que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora se revela la justicia de Dios aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo a todos y sobre todos los que creen. Note que en el pasaje anterior el apóstol Pablo también dice:
pero ahora se revela la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Quieres vivir en el ahora o en el pasado? ¿Y quieres la última revelación de Dios? Bueno, la última revelación de Dios es la gracia. Es la revelación de la justicia de Dios que se te da como un regalo aparte de la ley, y esta revelación vino por medio del Hijo. Es por eso que Moisés, la ley, y Elías, los profetas, fueron ambos testigos de cómo debemos escucharlo. El Hijo, solo gracia, porque eso es lo que te levantará hoy. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre,
Estoy bajo el favor de Dios y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.